Bueno, aquí estábamos charlando de la selección argentina también, entre otras cuestiones, con Pablo Micheli, a quien le agradecemos por estar aquí. Fue reelecto en el día de ayer en la CTA Autónoma. Gracias, Pablo, buenas tardes. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿qué tal el resultado de la jornada de ayer? No, la verdad que nos sorprendió a nosotros también, ¿no? Hubo una votación importante, en un contexto difícil para que vive el país y los trabajadores y trabajadoras en particular, pero a la vez el tema de la CTA, que es un dato de la realidad, ambas CTA, que somos capaces de convocar a movilizaciones multitudinarias, a tener acciones importantes, que tenemos 1 millón de afiliados cada una, más o menos, poco más o poco menos, entre las dos, pero como no tenemos personería gremial, sí tenemos personería jurídica, el gobierno sigue ninguneándonos, y entonces, para algunas cosas nos tienen en cuenta, para otras no. Por ejemplo, hubo un montón de organismos estatales, o intendencias, o casas de gobierno, donde los compañeros tuvieron que votar en la puerta, pero no dejaron entrar a la urna, a un hecho democrático. Hay muy pocas centrales en el mundo, sindicales, y 2 están acá en la Argentina, la CTA de los trabajadores de Yaqui y la nuestra, la CTA Autónoma, que elige por voto directo y secreto a la conducción, que no es menor eso. Es decir, nosotros tenemos 900 y pico mil empadronados que estaban en condiciones de votar a la conducción. No es que por carácter transitivo la eligen, que eligen a los congresales y los congresales eligen la conducción. Claro, no ustedes tienen elección directa. Una elección directa. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que es un acto democrático, ejemplo en el mundo, porque esto lo resalta la OIT, lo resaltan las demás centrales del mundo, el gobierno, no nos deja entrar, nos manda una nota el ministro de Modernización, haciendo toda una argumentación por qué nos prohibía la entrada a las urnas. Y hablaba de facciones de la CTA. Hablaba de la CTA de Yaqui y la CTA nuestra como facciones de la CTA. Y yo digo, estos tipos no tienen asesoramiento correcto, porque si tenemos 2 personerías, somos legales. Más allá de que el gobierno siga insistiendo que tenemos que tener la gremial para tener la total realidad. Para algunas, pero somos convocados al Consejo de Salario, somos convocados para la delegación a la OIT. Bueno, en ese contexto votaron un porcentaje cercano al 30%, que para nosotros es altísimo, en un padrón de 900 y pico mil afiliados, son más de 200.000 votantes. Los resultados totales todavía no están, pero la tendencia es que la elección ha sido ganada ampliamente por la fórmula que encabezábamos José Regane, secretario general de la Federación de Energía, que iba de secretario adjunto, Dora Martínez, una compañera de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal, que iba como secretaria adjunta también, y yo como secretario general. Micheli, algo que queda relativamente en claro, digo, bueno, yo me tomo la atribución de hacer un análisis con esto, es que en muchos aspectos, y se lo pregunto, ¿no? Quizás el gobierno tiene la percepción de que las CTA son mucho más confrontativas, son mucho más combativas si uno quiere, llevan a cabo medidas de fuerza mucho más contundentes o en todo caso mucho más reactivas a los problemas que tienen los argentinos que la propia CGT. ¿A usted le parece que la discriminación del gobierno para con ustedes tiene que ver con esto? Yo no diría la CGT, diría un sector de la CGT, que es la que está en la conducción, ¿no? Del triunviro. No pondría a Juan Carlos Smith dentro de ellos, ¿no? Claro. Pero, de hecho, es cierto, la CTA, venimos empujando por un plan de lucha, veníamos empujando por este paro nacional, venimos planteando cuestiones de fondo, hemos armado un espacio que llamamos Movimiento 21F, donde están los sectores del moyanismo, Pablo Moyano, la Corriente Federal con Palazzo, estamos nosotros, los movimientos sociales. Bueno, la verdad que venimos empujando para derrotar este modelo económico, que es una catástrofe para los trabajadores, trabajadoras y pueblo en general. Y la CGT tiene un ritmo más lento, tienen muchos dirigentes adversión a el diálogo permanente con el gobierno de turno, no solo con con el gobierno de turno, se sienten cómodos tomando cafecito con los funcionarios y tienen una mentalidad y un modo de vida que se asemeja más a un empresario que a un representante de los trabajadores. Y esos dirigentes, si ustedes se fijan, han sido oficialistas de varios gobiernos. Siempre son oficialistas. Y por el nivel de vida que tienen, claro, no les interesa mucho salir a confrontar con este modelo económico porque no les va mal.
Hubo algunas reuniones en los últimos días justamente donde se empezó a hablar de la posibilidad de intentar que este triunvirato continúe, más allá de lo que es el 22 de agosto, donde se creía que podían cambiar las autoridades. ¿Qué piensa de esto? Sí, que no sería bueno para la CGT que este triunvirato continúe. Sí, porque este triunvirato, a veces los hombres no son lo trascendental, sino los contenidos, las políticas. Pero es muy difícil en la Argentina separar los nombres y apellidos de la CTA Micheli, qué sé yo, es la CTA Yasky. A mí no me gusta, pero de hecho se instala en el imaginario colectivo de esa manera, en la gente. Y el triunviro está relacionado con la actitud de la CGT de no tener una política más confrontativa con este modelo económico. Y estar seducidos mucho por las convocatorias del gobierno, inclusive del ministro de Trabajo, respecto a la reforma laboral, la reforma previsional, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, respecto al tema de hacer algunas modificaciones para que pase la reforma laboral, y todas estas cosas se asentarían, se consolidarían si sigue este triunviro. Hay un intento de un grupo de dirigentes, donde está Pablo Moyano, donde está Palazzo, donde están otros sindicatos, que están las regionales del interior, que están empujando porque haya un cambio para que la CGT se ponga a la altura de la circunstancia, a la altura de la crisis que vivimos los trabajadores, con sueldos totalmente por debajo de lo que deberíamos ganar, con promedios salariales que son alarmantes. Una familia, dice el INDEC, para no ser pobre, debería ganar 18.000 y pico de pesos, y el sueldo promedio en la Argentina no llega a 17.000 de los trabajadores en blanco. Asalariados en blanco. Y el 50% de las familias argentinas vive con salarios de 12.000 o menores a 12.000 pesos. O sea que eso es la línea de la pobreza. Hay 50% de familias que están en la pobreza. Sí, eso es con lo que viven. Los despidos son una cosa terrible, ni hablar en TELAM, en los lugares estatales, en empresas privadas, en pymes. Bueno, y de esto no da cuenta el gobierno para nada. Y la CGT, yo creo que con una nueva conducción, el 22 de agosto, con estos compañeros que mencionaba, con Juan Carlos May, Moyano, Palazzo y otros compañeros y compañeras, puede dar un salto hacia ponerse a que en conjunto las tres centrales podamos derrotar este modelo económico. Nosotros consignábamos más temprano que el dólar hoy, por ejemplo, cruzó la barrera de los 29 pesos, están 29,50, la devaluación en el año ya supera el 55%, que la expectativa de inflación supera el 30%, los salarios, usted recién decía, casi la mitad de los salarios en la Argentina, de algunos sectores, no llegan a cubrir lo que es la canasta básica total. Y cuando se le preguntó hoy a la mañana al presidente de la Nación, él estaba en Entre Ríos, cuál era la lectura que hacía, dijo que el gobierno no se va a desviar de su plan de achicar el déficit fiscal y que esta vez la Argentina va a cumplir. ¿Qué le parece la opinión del presidente? No, me parece un desastre, me parece ni una mínima autocrítica, decir, bueno, las cosas no están bien, la gente está muy mal, hay que pensar en otro plan y las expectativas y vamos a cumplir, dice. ¿Con quién? Con el Fondo Monetario, con la banca financiera, con la especulación financiera, con todo lo que es parasitario y que va en contra de la producción del país. No se puede producir en un país donde las tasas están al 47%. ¿Quién va a poner y va a invertir en producción? Sí, le completo la frase porque dice, cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que el mundo, los mercados lo discuten, les decimos sí lo vamos a hacer. Claro, a ellos. Es una señal para los mercados, para mostrar una Argentina para que se vengan a hacer la América. Y la verdad que, bueno, por suerte acá tenemos sindicatos, tenemos organizaciones de los trabajadores que vamos a poner resistencia a todas estas cosas, porque así como está, vamos camino a una debacle. Pino Solana lo decía hace un ratito, en otro programa, que esto termina muy mal, termina de manera trágica, decía Pino, porque, bueno, ha vivido otros momentos de la Argentina y
esta tosudez, esta cerrazón del gobierno, de no ver que el dólar se fue a 29 y que va a seguir subiendo si las cosas siguen de esta manera, y que eso se traslada a los precios y que se dolariza, no porque mañana la yerba va a estar a tantos dólares en el supermercado, pero sí se dolariza porque te suben al valor de lo que sube el dólar. Una devaluación monstruosa se operó en la Argentina en poco tiempo, desde el dólar a 16, 20 pesos a casi 30. Bueno, eso lo paga el pueblo y eso muestra que las cosas están muy mal y que el gobierno también está muy mal porque no lo ve o no lo quiere ver. Micheli habló de derrotar este modelo económico. ¿Qué significa eso? ¿Que Macri no gane las elecciones en 2019? También. ¿Qué y cómo? ¿A qué se refiere? No, significa que va a haber mucha confrontación contra el modelo económico, ejerciendo el derecho constitucional a la protesta. Va a haber aumento de la conflictividad gremial, social, en las calles. Y esto va a traer aparejado un desgaste del gobierno que lo va a pagar caro en las elecciones el año que viene. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, de ahí después, bueno, ¿quién le van a ser los candidatos o las candidatas o los candidatos de la oposición? Es un tema que habrá que discutirlo. Pero va a ser un semestre, este segundo, signado por mucha conflictividad, poco o nada de lo prometido por el presidente, de las inversiones, y mucho conflicto. Ahora salimos de una medida de fuerza, ¿no? Uno se pregunta cuáles son los tiempos que hay que darle al gobierno para que responda. Dijo que iba a dialogar con varios sectores. Sabemos que a ustedes a las 2 CTA no las convoca, por ejemplo. De cara al 9 de julio, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que cree que debe pasar en los próximos días? ¿Que debe haber una tregua, una pausa, esperar a que haya respuesta? No, porque ya está dando respuesta el presidente. Acaba de hablar en Entre Ríos y esa es una respuesta. ¿Y entonces? Estamos bárbaros. ¿Qué le pasa a este hombre? Está todo bien, estamos haciendo lo que nunca se hizo. Sí, claro, nunca se hizo semejante ajuste a tal nivel. Es decir, endeudan al país 3 veces más de lo que lo endeudó la dictadura. Es grave esta comparación, pero es real. Entonces, lo que va a haber el 9 de julio estamos planteando, pensando, como el 25 de mayo, una convocatoria a todo el pueblo argentino a defender la patria, porque está en peligro, porque cada vez perdemos más espacio. Y creo que el modelo económico se lo derrota dejando de quejarnos dentro de casa y saliendo, porque nuestros hijos no tienen futuro así. Y me parece que los sectores más vulnerables, los pibes y los jubilados, están en una situación recontra crítica y tenemos que ser los adultos los que tenemos que salir a plantear esto, y me parece que con unidad y pacíficamente, insisto, se puede obligar al gobierno a que convoque al diálogo social. Tiene que convocar al diálogo social a las centrales empresariales, a las centrales sindicales, sin exclusiones, y un diálogo que sea vinculante, no un diálogo donde planteamos, el gobierno dice que no y vamos, como se dice vulgarmente, a hablar de más, a tomar unos cafecitos y no resolver nada. Parece que la situación actual amerita responsabilidad y solución de los problemas. Pronto se va a convocar, en principio es la información que ha trascendido, al Consejo del Salario, usted lo marcaba recién. Y otro de los datos que podemos aportar es que en este momento el salario mínimo en la Argentina, en términos reales, es decir, en términos de lo que es el poder de compra, está en un mínimo desde el año 2005. Es decir, lo que te sirve hoy un salario mínimo es claramente muchísimo menos de lo que servía incluso durante los años previos hasta el año 2005. Digo, en ese contexto, ¿sirve convocar a un Consejo del Salario? ¿Sirve que el trabajador tenga algún tipo de reajuste? ¿O estamos hablando ya de un poder adquisitivo que se fue perdiendo en los últimos 2, 3 años y que ahora es muy difícil de recuperar? Sí, para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo debería estar en lo que dice el INDEC que necesitan las familias para no ser pobres, 18.000 y pico de pesos. Este gobierno lo que piensa es aumentar el salario mínimo. O estamos en 10.000 pesos, ¿no? Ahora claro, 10.000 pesos. Tal vez en 2.000 pesos, 2.500 pesos. 2.500 pesos. Y va a ser una pelea para que lo hagan. Sí, igual van a estar muy por debajo, esto es lo que dice usted. Claro, muy por debajo de lo que se necesita y de lo que debería ser el salario mínimo de recontra mínimo, porque el verdadero salario mínimo que estipula la ley de contrato de trabajo es aquel salario que le debe servir al jefe de familia o a la jefa de hogar para garantizar educación, salud, vivienda, vestimenta, comida a su familia. Así lo dice la ley de contrato de trabajo. Si cumplieran con eso,
Tendría que ser ganar, mucho más alto. no sé, supongo que cerca de 28.000 pesos hoy. No sé cuánto sale eso que acabo de mencionar. Sí, la canasta. Vacaciones. No, bueno. No, todo eso dice. Sí, no, pero no está contemplado en la canasta básica que mide la... La canasta básica es otra cosa. El tema de la canasta, lo que se llama salario mínimo vital y móvil y su definición, que está plasmada en la ley de contrato de trabajo, es justamente todos esos rubros tienen que cubrir. Y eso debe ser 28.000 pesos. Por eso decimos, no, tampoco vamos a pretender 28.000 pesos, pero mínimo, para no ser pobre, 18.000 y pico que dicen, bueno, de todas maneras está bien que lo convoquen el Consejo de Salario. Nosotros veníamos reclamando, a fin de mayo metimos una nota al Ministerio exigiendo que se convoque. Se tienen que mover las instituciones de la democracia. Estos tipos la tienen dormida. Y me parece que todo aquello que sirva para sentarse a discutir, aunque no nos pongamos de acuerdo, y aunque no logremos el objetivo, por lo menos vamos a poder decirle a todo el mundo que nosotros fuimos a pedir eso. Y si votamos en contra porque el gobierno no está dispuesto. Está dispuesto a perdonarle impuestos a los grandes grupos económicos, a no cobrarle impuestos al capital financiero, a no cobrarle retención a las mineras, pero no está dispuesto a darle un aumento a los trabajadores como corresponde. Hoy hablábamos justamente con trabajadores despedidos y yo les decía qué difícil, ¿no?, discutir en estos momentos salario para algunos sectores en un momento en que se están perdiendo muchos puestos de trabajo, porque ahí hay como una contradicción, y mencionaba lo que dijo en algún momento el ministro Pratgay. Bueno, algunos tendrán que estar dispuestos a ceder en salario para conservar ese puesto de trabajo. Terrible. Es terrible, la verdad es que sí lo es. Mi pregunta es, ¿cree que hay un antes y un después, o ha sido un hecho bisagra los 357, ahora son 357 los despedidos de Telam, por ejemplo, porque hablamos de un volumen de muchísima gente? ¿Hay un antes y un después? ¿Se vendrán despidos masivos mayores a los despidos de Telam? Sí, si pasa el acuerdo con el fondo, obvio, esto es el inicio de una debacle. Y particularmente siempre cortan el hilo por lo más delgado, que es los trabajadores estatales. Y luego siguen con el tema del salario. Bueno, así lo hizo el gobierno de la Alianza con Cavallo, y estos van en el mismo sentido prácticamente. Sí pasa el acuerdo con el fondo, dijo, lo ponen condicional. En realidad la mayoría asegura que ya está, que no hay otra opción. Sí, pero hay que ver, porque todos dicen, para los mercados pasó, para el gobierno pasó. El problema es que nadie piensa en la gente. El pueblo argentino no está de acuerdo. Y la capacidad de movilización que estamos teniendo últimamente da cuenta de eso. Así que hay que ver si pasa, porque nosotros vamos a convocar a rechazar ese acuerdo, a que no sea de cumplimiento efectivo, porque si no tenemos que aceptar que nos echen a mansalva miles y miles de compañeras y compañeros. Tenemos que aceptar que mientan descaradamente diciendo que la agencia Telam está sobredimensionada, cuando cualquier agencia importante de un país, de cualquier otro país del mundo, tiene muchísimos más trabajadores de prensa que la agencia Telam. Lo mismo ocurre con, van a decir que el SENASA, Organismo de Control Alimentario, está sobredimensionado. Y los controles, ¿quién hace los controles en este país de lo que comemos, de lo que se produce en alimentos? Como el INTI, que controla la tecnología industrial. Todos son inventos, ¿para qué? Para que ellos, que son los dueños de las grandes extensiones de tierra, de las grandes fábricas, de los grandes conglomerados económicos, no tengan controles, que el Estado salga de controlar eso. Y la mejor manera es echar gente. Por eso digo, nosotros no podemos permitir que pase el modelo el acuerdo con el FMI, porque entonces aceptaríamos la reforma laboral y aceptaríamos que la reforma previsional será para toda la vida. Bueno, nosotros no estamos resignados a eso. No digo nosotros la CTA sola, hay un montón de organizaciones, las dos CTA, los sectores, como les dije, del 21F, los movimientos sociales, que estamos dispuestos a pelear para que esto no ocurra. Así que va a ser una disputa fuerte, que la vamos a dar en todos los terrenos, en denuncias internacionales, con solidaridad internacional, jugando con el Parlamento y con los diputados y senadores que votaron a favor de aliviar la carga de las tarifas sobre la gente, y que este señor presidente vetó. Es decir, vamos a seguir indagando en una unidad desde la no la oposición política partidaria, de la oposición a este modelo económico. Después de dos corridas cambiarias, el gobierno hizo algunos cambios
de funcionarios, ¿no? Cambios con los que de alguna manera, en principio, comulgaba, toda vez que cambió el presidente del Banco Central, también al titular de la cartera de producción, y también hizo algunas modificaciones con respecto a lo que era el Ministerio de Finanzas, entre otras cuestiones, sobre todo también el tema de la energía y las tarifas, ¿no? Con la salida de Aranguren. Digo, ¿sirvieron esos cambios? ¿Cuál era el objetivo de hacer esos cambios? Y puntualmente, en este caso, si quienes han entrado en la función pública ahora, ¿a usted le parece que van a aplicar otras políticas o va a ser más de lo mismo? Y ustedes fíjense, Caputo entró y a los 3 días, bueno, varios decían, bueno, está logrando Caputo el objetivo de bajar el dólar. ¿Cuánto le duró? ¿2 semanas? 10 días. Y el dólar se fue de vuelta al diablo, porque hay variables económicas internacionales que van más allá de la voluntad. Y además, sale Sturzenegger y entra Caputo. Yo lo puse en el Twitter igual que en el cambio que hubo en energía. Aranguren con Iguacel. Con Iguacel, dije, sale, bueno, Drácula y entra Frank, no me acuerdo. O sea, para usted no eran cambios significativos. No, yo creo que el gobierno juega a estas cosas de hacer algún golpe de efecto, gana unos días. Es como el cuento del peón y el chivo, ustedes lo saben, es muy breve, pero... No. Yo no, Micheli, yo no, pero si quieren, cuéntenos. El peón vive en una habitación y un baño con 7 hijos y con la señora que está embarazada. Y va y le dice al patrón, necesito que me hago, porque la mujer le dice, anda a pedirle que no haga otra habitación, ahora que van a hacer el otro bebé, 7, 8, no damos más acá. Entonces va y le dice, quiero que me haga otra habitación, por favor. Pero bueno, las cosas no están bien, siempre lloran los patrones, sí. Nunca las cosas no están... Bueno, pero no doy más porque mi señora está embarazada y... Bueno, dice, pará, no te pongas nervioso, dice, vamos, pues ya el peón se estaba poniendo... No te pongas nervioso, vamos a hacer una cosa. ¿Viste la chiva aquella que está rebelde, pim bom bam? Ah, sí, ¿qué pasa? Pues dice, haceme un favor, si vos me haces ese favor, yo te hago la habitación. Bueno, a ver, dígame, agarrate la chiva esa y llévatela, tenela ahí con los pibes, que juegue con los pibes, tenémela un mes cuando vos a tu casa. Me la bancás un mes ahí hasta que se amance bien, cuando está, listo al mes, vos me devuelves la chiva y yo te hago el cuarto. Que a los 10 días el tipo, la mujer le dijo, llevate esta chiva de acá y decirle que se mete al cuarto en el... Y fue y le dijo, no, tome la chiva y olvídese del cuarto. O sea, una vez que te metieron la chiva... Sí, los 7 hijos y encima de la chiva. Todo. O sea que así estaríamos nosotros. Más o menos. Al estar metiendo la chiva adentro, hay que tratar de no aceptarla. El Fondo Monetario es eso, es la chiva dentro del cuarto. Hay que tratar de que no... Sí, o sea que los funcionarios de alguna manera han sido de alguna forma cambiados o han sido elegidos en función de lo que el Fondo Monetario ha elegido. Igual que lo del dólar, que baja un peso, pero te pega un sacudón. Bueno, hay quienes dicen que a Caputo lo pusieron no porque el dólar había pegado un salto en la época en la que el Banco Central era conducido por Sturzenegger, sino porque para tratar de controlar la corrida cambiaria, además de subir el dólar, había vendido casi 12.000 millones de dólares, ¿no? Como que un poco la recriminación venía por ese lado. Pero bueno, en este caso el titular del Banco Central está licitando 100 millones de dólares por día también. Sí, hoy licitó un poquito más. Sí, ayer y hoy también. Y hoy está usando los 2.000 millones de dólares que le dio el fondo, que eran para casos excepcionales, ya lo empezó a usar. Le van a durar muy poco con la corrida del dólar. Claro. Micheli, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por gracias. Pero no se vaya. ¿Se queda un ratito más? ¿Se queda? Pues tenemos un móvil al que tenemos que ir rápidamente. Agustina Rivas, que está justamente con los trabajadores despedidos.